Hola a todos, la idea de este video es poder hacer una revisión sobre cuál sería la correcta resolución de la guía de ejercitación de aminas. En el punto número 1 teníamos que escribir la estructura de los compuestos de los cuales en la consigna se nos indicaba el nombre. El primero de ellos era la sec-butilamina, ¿sí? En este caso es importante recordar que los grupos alquilo que están indicados con el prefijo but son aquellos que tienen 4 carbonos en su cadena. Y en este caso estamos en presencia de un grupo sec-butil, es decir que el carbono a partir del cual se va a unir al grupo funcional amino va a ser un carbono secundario, ¿sí? Es importante recordar que, por ejemplo, este que estoy indicando acá es un carbono primario porque se une solo a un carbono, este es el secundario, este también es secundario y este es un carbono primario. Entonces, para indicar la forma de la sec-butilamina es importante que el grupo amino se una a la cadena a partir de un carbono secundario. Entonces nos quedaría de esta manera conformada la sec-butilamina. Para el caso de la benzilamina es importante que nosotros tengamos en claro que el sustituyente aquí estaría siendo un grupo benzilo, ¿sí? Es decir, un grupo que está formado por un benceno unido por enlace covalente a un carbono, y este carbono a su vez con 2 hidrógenos y un enlace disponible para la unión con el grupo funcional, ¿sí? Entonces en este caso la benzilamina nos quedaría de esta forma. En el caso de la difenilamina es importante tener en cuenta que los dos grupos benceno, ¿sí? O grupos fenilos en este caso porque están actuando como sustituyentes, están unidos al grupo amino, ¿sí? Fíjense que en este caso para el caso de la terbutilamina es importante tener en cuenta que aquí el grupo formado por 4 carbonos con el prefijo but, ¿sí? Tiene que tener una disposición que permita que el carbono al cual se va a unir el grupo funcional sea un carbono terciario. Entonces, para ello lo que hacemos es indicar un carbono central al cual se van a unir los otros 3 carbonos del grupo, ¿sí? Y a partir de él también se va a unir el grupo amino. Para el caso de la etilamina, en este caso simplemente lo que teníamos que tener era una cadena carbonada de 2 carbonos que se una al grupo amino. Y en el caso de la propilamina teníamos que tener una cadena formada por 3 carbonos unidos al grupo amino. En el punto número 2 lo que teníamos que hacer era nombrar las aminas que en este caso ya estaban formuladas, es decir, teníamos que hacer el trabajo opuesto al del punto 1. En el compuesto A lo que tenemos es una cadena formada por tan solo un carbono unido al grupo amino. En consecuencia, este será la metilamina, ¿sí? O también metanamina, ¿sí? Recuerden que hay distintas maneras de poder nombrar a las aminas. En el caso del segundo compuesto tenemos 2 grupos metilos unidos a la amina, ¿sí? Al grupo amino. En consecuencia vamos a decir que es la dimetilamina. Para el caso del tercero, el compuesto C, vamos a tener 3 grupos metilos unidos al grupo amino y en consecuencia estaremos en presencia de una trimetilamina. Una primera distinción que es importante hacer es que esta amina es una amina primaria, esta es una amina secundaria y esta es una amina terciaria. ¿A qué nos referimos? En este caso una amina primaria es aquella que está unida a el grupo amino, está unido a un solo carbono. En una amina secundaria está unida a 2 átomos de carbono y en una amina terciaria están unidos a 3 átomos de carbono. En el caso del compuesto D teníamos una disposición un poco más complicada. También estamos en presencia de una amina terciaria. En este caso lo que tenemos es unido al grupo amino un grupo metilo, un grupo etil y un propil,
¿sí? Entonces, para poder nombrarlos, vamos a seguir la regla de nomenclatura que habíamos visto o que ustedes habían trabajado ya con la profe Mercedes, que es ordenarlos alfabéticamente. En este caso nos quedaría etil, metil, propilamina o propanamina, también sería correcto. En el caso del compuesto E, lo que tenemos es un ciclopentil unido al grupo amino y en consecuencia estamos observando la ciclopentilamina. Y finalmente, en el compuesto F, vamos a tener que identificar inicialmente cuál es la cadena principal. Esto es importante, siempre tener en cuenta que la cadena principal es aquella que debe contener la mayor cantidad de carbonos. En este caso tenemos 5 carbonos en una cadena principal, ya que si tomáramos este camino tendríamos solamente 4, ¿sí? Entonces, el carbono 1 sería este que está aquí, el carbono 2 el que está unido al grupo amino, el carbono 3 el que tiene un grupo metilo, carbono 4 y finalmente carbono 5. En consecuencia, nuestro compuesto principal va a ser una amina, ¿sí? Por lo que todos aquellos grupos que salgan de la cadena principal van a ser sustituyentes de la cadena principal. En este caso tenemos en el carbono número 3 un metilo como sustituyente y finalmente después todos los demás carbonos quedan incluidos dentro de la cadena principal. Por lo tanto, este compuesto es el 3-metil-pentan 2-amina, ¿sí? 3-metil 2, ¿sí? En el carbono 2 unido el grupo amino. Por lo tanto es, como dice bien aquí, 3-metil-pentan 2-amina. En el punto número 3 teníamos que clasificar cada uno de los conjuntos de compuestos en orden creciente de sus puntos de ebullición. Y teníamos el etanol, el etano y la dimetilamina. La idea de estos ejercicios siempre es intentar resolverlos a partir del conocimiento teórico sin tener que buscar el dato absoluto de punto de ebullición de cada uno de ellos. Es decir, la idea sería que ustedes puedan predecirlos a partir de interpretar cuáles son las interacciones intermoleculares que hay en cada uno de los compuestos, ¿sí? Entonces, vamos a intentar describir cada uno de ellos. Para ello, lo que hacemos es escribir su estructura, ¿sí? En el primer caso, el etanol, que está formado por una cadena principal de 2 carbonos, que tiene como grupo funcional al grupo oxidrilo, que es el característico de los alcoholes. En el segundo tenemos el etano, es un hidrocarburo formado por 2 carbonos, ¿sí? Y 6 átomos de hidrógeno. Y finalmente teníamos la dimetilamina, ¿sí? Es decir, el grupo amino como central y 2 sustituyentes, ¿sí? O 2 grupos metilos acompañando a este grupo amino. Entonces, para ordenarlos en orden creciente, lo que tenemos que interpretar es, como les dije anteriormente, las uniones intermoleculares que pueden establecerse entre ellas. Como habíamos visto, en el caso de los alcanos, como son compuestos no polares, el único tipo de unión que pueden establecer son las fuerzas de London, que habíamos dicho que eran de baja intensidad y en consecuencia todos ellos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Entonces, simplemente nos queda dirimir entre la dimetilamina y el etanol. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que a igual cantidad de carbonos, las aminas tienen menores puntos de ebullición que los alcoholes, ¿sí? Esto habíamos visto que se debía principalmente a que, como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, ¿sí? El enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno está menos polarizado que el del oxígeno y el hidrógeno y por lo tanto los puentes de hidrógeno que puedan llegar a formar van a ser más débiles y en consecuencia íbamos a tener la siguiente disposición en orden creciente, ¿sí? Nos iba a quedar el etano con mayor punto de ebullición la dimetilamina y con mayor punto de ebullición de los anteriores el etanol. Esto también podemos corroborarlo en caso de que busquemos los valores absolutos.
Así podemos constatar que el etano tiene un punto de ebullición de menos 89 grados centígrados, la dimetilamina 7 grados centígrados y el etanol 78,37 grados centígrados. Vamos al segundo caso. En el segundo caso teníamos que realizar el mismo trabajo, simplemente teniendo en cuenta los compuestos trimetilamina, dietilamina y metilamina. Entonces, en la trimetilamina tenemos el grupo amino con 3 grupos metilo. En la dietilamina tenemos el grupo amino en el centro unido con 2 grupos etiles. Y en la metilamina simplemente vamos a tener un grupo metil unido al grupo amino. Una de las características generales que se puede describir es que las aminas terciarias siempre tienen menor punto de ebullición que las aminas secundarias y las aminas primarias, debido a que las aminas terciarias no tienen un hidrógeno disponible con el cual formar enlace por puente de hidrógeno. Es decir, tienen su par de electrones, el nitrógeno tiene un par de electrones disponible, pero simplemente puede ser receptor de enlace por puente de hidrógeno, mientras que en el caso de aminas secundarias, como es este caso, en el cual vamos a tener un par de electrones disponible en el nitrógeno y a su vez un hidrógeno disponible, o en el caso de las aminas primarias, en las cuales tenemos el par de electrones y 2 hidrógenos para formar dichos enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, en consecuencia decíamos que en general las aminas terciarias tenían menores puntos de ebullición que las secundarias y las primarias. Pues bien, en la resolución, que yo aquí ya he dejado indicada, podemos observar que los puntos de ebullición ordenados de manera creciente para estos compuestos sería metilamina, trimetilamina y finalmente dietilamina. Entonces, aquí pareciera que estamos contradiciendo esta regla, debido a que la metilamina es una amina primaria, mientras que la trimetilamina es una amina terciaria. Pues bien, esa regla es importante tener en cuenta que va a aplicar siempre y cuando estemos hablando de compuestos con la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Para estos compuestos también me tomé el trabajo de buscar los valores absolutos. Y aquí podemos observar que la metilamina tiene 6 grados bajo cero de punto de ebullición, la trimetilamina 2,9 grados centígrados y la dietilamina 55 grados centígrados. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? No solamente si la amina es primaria, secundaria o terciaria, sino también tener en cuenta la cantidad de carbonos. En este caso tenemos tan solo un enlace con un carbono, en este caso hay 3 enlaces con carbono y en este caso hay 2 enlaces con carbono, pero a su vez cada uno de ellos no son grupos metil, sino son grupos etil, es decir que las cadenas a las cuales se unen al grupo amino son más extensas, ¿sí? Entonces, para que quede claro, ¿sí?, esta regla simplemente nos va a ayudar a poder indicar la diferencia entre grupos con la misma cantidad de carbonos en su cadena. Esto lo podemos constatar en este ejemplo, ¿sí? Tenemos una amina terciaria, que es la trimetilamina, una amina secundaria, que es la etilmetilamina, y una amina primaria, que es la propanamina, ¿sí? Estos ejemplos no estaban para resolver en la guía, ¿sí?, pero simplemente los puse para que podamos entender esto que yo les estaba explicando anteriormente. Fíjense que en todas de ellas tenemos 3 carbonos en el compuesto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la misma cantidad de carbonos, podemos predecir a partir de la aplicación de la regla que yo anteriormente les mencioné. Fíjense que la trimetilamina, que es la amina terciaria, tiene 2,9 grados centígrados de punto de ebullición. La etilmetilamina, que es una amina secundaria, ya a partir de poseer un hidrógeno y el par de electrones disponible puede formar enlace por puente de hidrógeno y vamos a tener 37 grados de punto de ebullición.
Y finalmente, la propanamina, que tiene el par de electrones del nitrógeno más 2 hidrógenos disponibles para la formación de puentes de hidrógeno. En consecuencia, la propanamina tiene mayor punto de ebullición que las precedentes. Bueno, espero que esta resolución les haya sido útil y que la explicación pertinente también.